Les voy a pasar, yo había preparado unas diapos seleccionando del material de las clases. A ver, un poquito que no tengo volumen. Le decía que yo había seleccionado, había armado como una presentación seleccionando dentro del material de las clases las diapos que contestaban a estas primeras preguntas que pusimos. Y otra cosa es que no lo puse a grabar, lo pongo a grabar ahora. Yo lo puse a grabar. Pero acá no me muestra. No sé, me dice que te grabó. Genial. Sí, a mí me muestra arriba que está grabando. Ah, ok, ahora sí. Vamos a compartir la presentación. No voy a hacer una presentación, no les voy a explicar, digo, más o menos lo que vimos hasta ahora. Entonces, tenemos una diapo donde estaba definido qué era la imagenología molecular y que queríamos caracterizar procesos biológicos a nivel celular y molecular, y qué es un trazador, y bueno, y cuáles eran los tipos de imagenología molecular, que creo que no lo llegamos a enumerar todos uno a uno. Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los modos de los métodos de imagenología molecular, lo tienen en esta diapo, y como dijo, no me acuerdo quién fue que lo dijo, ultrasonido y tomografía computada son solo morfológicas. La resonancia magnética, si bien existe la resonancia magnética funcional, es poco usada. En general es también un tipo de imagenología anatómica. Mientras que PET y SPECT son las que usan trazadores radiactivos, y después está la imagenología óptica, que usa trazadores fluorescentes o visibles, o el infrarrojo. Después, los tipos de radiaciones, bueno, qué son los trazadores y qué tipo de marcas pueden tener, que no solamente es radiactiva, sino puede ser fluorescente o podría eventualmente ser magnética. El tipo de radiación, de esto no hablamos mucho, del tipo de radiación y los modos de decaimiento asociados. Recuerden que si bien el tipo de radiación para imagenología es la radiación gamma puede provenir también, como comentaba, de la aniquilación del positrón en la tomografía por emisión de positrones. Y después el poder de penetración de las radiaciones, ¿no? Y cómo tenemos que, según el tipo de emisor, esa es la modalidad de imagenología molecular, y que siempre estamos hablando, cuando hablamos de imagenología molecular con sustancias radiactivas, de un compuesto que ingresa al organismo, diferente de los métodos más tradicionales, como puede ser los rayos X o la tomografía computada, que usan radiación, pero que no hay una sustancia que ingrese al organismo. Y en la parte de terapia, lo que el compañero decía, queremos destruir una célula, pero también lo hacemos en función de llegar con un radiofármaco hasta las células que queremos destruir. ¿No? Esto más o menos en resumen lo que estuvimos viendo hasta ahora. Una pregunta, ¿los rayos X entonces no se considera tipo de imagenología molecular? No, los rayos X en realidad no hay trazadores que estén dentro de la emisión rayos X, porque en realidad los rayos X, si bien es radiación electromagnética, en general es menos energética y no atravesaría el cuerpo y no estaría en el rango óptimo para la medida con los equipos. Los rayos X se usan sobre todo para estudios en los cuales lo que ves es diferencias de densidad, igual que la tomografía computada. Entonces no ves una característica basada en un trazador o en una molécula que se acumula en una cierta patología, sino que lo que ves son diferencias de densidad de los tejidos. Una pregunta o sea, cuando te sacas una placa, entonces vos lo que ves, o sea, el hueso sería como la sombra de lo que no llegó porque tu cuerpo lo está tapando. Claro, es lo que se ve es la radiación transmitida, la que atraviesa.
Entonces, por eso es que los tejidos blandos, los que absorben menos radiación, se ven negros porque la radiación llega y ennegrece antiguamente la placa fotográfica y ahora se hace por medios digitales, pero lo mismo, y el hueso, que es más denso, absorbe más radiación, entonces llega menos, atraviesa menos radiación el hueso. Pero ahí no hay un proceso molecular, es simplemente un tema físico. O sea, la placa entonces es de color tipo transparente, blanco. Antes, Claro, ellos son muy jóvenes, nunca vieron una placa física, nosotros somos más mayores, antes eran las placas, eran celestitas, y lo que pasa es que la placa fotográfica tiene como una emulsión de plata que precipita por la acción de la radiación. ok. Entonces, cuanta más radiación, cuanto menos absorbe el tejido, más radiación llega a la placa y más negro queda. Y en los huesos, justamente porque el hueso absorbe parte de la radiación, no se transmite tanto, entonces hay menos ennegrecimiento de la placa. Eso era el proceso, pasaba a plata cero, ¿no? Sí, hay Ah, está. Era- Ahí ven una foto de una placa antigua. Es como un plástico que estaba embebido de bromuro de plata. Entonces, cuando llega la radiación, promueve la precipitación en esa emulsión de la plata. ¿Era plata? Sí, es plata. Es plata cero, sí. Era Es plata cero. Era plata, plata sí, cero, entonces es plata. donde había mayor captación, precipitaba más, y donde había menos, perdón, sí, captación porque había transmitido más, había mayor precipitación y quedaba más oscurita. Por eso se vela la placa. Y así eran los rollos de Mundo fotos así. antes de las cámaras digitales. Ahora está todo digitalizado, pero se veían así, como eso que les estoy mostrando ahí. Yo me saqué hace poquito, o sea, hace unos años, y, o sea, vi una física, no me Sí, mostraron nada virtual. no, O sea, creo ahora que lo ve la médica en los uruguaya que últimos está años como que se han cambiado los equipos más nuevos, incluso pienso que en el interior tal vez todavía haya equipos, pero los han ido cambiando por requisitos de seguridad, de modernidad, y además también un tema económico, porque esto ocupa espacio, implica revelado y todo lo demás. Ahora vos sacas la imagen y la podés mandar de acá a Japón en un mensaje y que lo analicen en cualquier parte. Mm. no sabía eso. De hecho, uno antes tenía los negativos de sus fotos y podía sacar copias más adelante con los negativos. Yo creo que hace un tiempo cuando mudé tiré todos los negativos que tenía de fotos Yo viejas. tengo una amiga que es fotógrafa y ahora, esto es fuera de la clase, se usa para los casamientos, ¿viste? Para una, dos, tres fotos, así que vos querés tipo, se usa sacar con cámaras viejas y te cobran un montón de plata porque después hacen un proceso, bueno, el revelado y todo, y te dan tremendo cuadro de tu foto impresa, que sale de ahí, pero está, esto aparte. Bien, bien. Bueno, O sea, se usa. Sí, claro, pero el tema es ese, ustedes son jovencitos, no llegaron a ver esa época. Era distinto que lo que es ahora. Pero bueno, en realidad en los rayos X hay un proceso físico, no hay nada molecular, ¿no? Otra de las preguntas que teníamos era cómo se producen los emisores radiactivos utilizados en diagnóstico, terapia, y me gustaría que hablaran un poco los que no han hablado hasta ahora. A ver qué me comentan sobre. Ujú, Hay distintas formas, digamos, de producir los radiotrasadores, los radionucleidos, perdón. Por ejemplo, el ciclotrón. El ciclotrón lo que hace, o sea, es un acelerador de partículas que por la acción de campos eléctricos y campos magnéticos, como que logra que las partículas que tienen carga positiva aumenten su energía como para vencer la repulsión y chocar con el núcleo y así producir reacciones en el núcleo. Con el ciclotrón se obtiene carbono 11, el flúor 18, el nitrógeno 13 y el oxígeno 15, si no me equivoco. Después también se pueden obtener por fisión, o sea, en reactores. ujú. Em,
a partir de un núcleo de uranio, se bombardea con neutrones y se rompe el núcleo en dos partes más pequeñas, y en esa ruptura, obviamente no todos los núcleos se rompen de forma igual, no es como una ruptura en dos partes iguales. Em, Me perdí lo que estaba diciendo. No, está bien, iba bárbaro. Que la fisión no ocurría siempre igual, Ahí sino va, que se formaban distintos núcleos y de ahí podía sacar distintos productos radiactivos que nos interesaran. eso, y Bien. con el reactor por fisión lo que podemos obtener es el iodo 131 y el lutecio 177. Muy bien. Y a ver, Carolina, y el tecnesio 99 metastable que mencionaba Mariela, cómo se puede obtener? Con generadores de radionucleidos, en específico el tecnesio es a partir del generador con molibdeno 98. 9, pero no importa. Ah, bueno, 99, bien. Ah, claro, sí tiene que tener el mismo número, no sé, está mal yo. No, no pasa nada. O Muy sea, bien, o sea, consiste en que el molibdeno es como el radionucleido padre y el tecnesio es el hijo, y el molibdeno tiene un mayor periodo de semidesintegración que el tecnesio, entonces como que dura más en el tiempo, digamos. y aquí, a ver, algún otro. Aquí en Uruguay, ¿cuáles son los que se producen y cuáles son los que se importan? ¿Saben? No me acuerdo si los teníamos en las clases eso. No me queda claro, pero yo creo que los generadores de tecnesio 99 metaestable, a partir de modelo 99, se podía importar, porque como el periodo de semidesintegración del molibdeno, como, creo que 66 horas era, Sí. no recuerdo bien, pero era un periodo muy largo, era suficiente como para poder importarlo y trasladarlo a distintas partes del país en caso de que se importara, digamos. Hay cosas que los generadores constan tienen una cromatográfica, que en el caso del molibdeno era de aluminio, y creo que los importaban una vez por semana. Creo que eso viene de eso. Sí, no solamente por el tiempo, sino porque en Uruguay no tenemos reactor nuclear. Entonces, todo lo que sea de reactor se tiene que importar, como dice la compañía, siempre y cuando tenga un periodo de semidesintegración suficientemente largo. Si fuera de reactor y de periodo corto, no lo podríamos usar. Y lo que se produce en Uruguay es lo que se produce, son los radionucleidos que mencionó Rocío, básicamente que se Son por producen ciclotrón. por ciclotrón. No cualquier radionucleido de ciclotrón se puede producir en Uruguay porque eso depende de la energía del ciclotrón. Y el ciclotrón que tenemos en Uruguay, el de más energía, tiene 16,5 megaelectronvoltios, que no permite obtener cualquier radionucleido, ¿no? Y tenemos también otro generador que se importa, que es el de germanio 68, galio 68, ¿no? Eso es más o menos el material que tenemos. Bueno, el iodo 131 y el lutecio 177 que mencionó Rocío, de reactor nuclear, obviamente se importa. Y el renio Ah, también estaba, ¿no? ¿Cómo? El renio 188 también había. Sí, el renio 188 hay un generador, en épocas felices el hospital de clínicas lo compraba, ahora nadie lo compra porque sale muy caro, así que ya no tenemos, ya no disponemos, ya no estamos en una época tan feliz Profe, respecto a ese y radionucleido. hoy, Sí. hoy en día, además de en el CUDIM, hay como en otros lugares, por ejemplo, en Facultad de Ciencias había como un centro nuclear o algo así, ¿no? Sí, pero en realidad el centro nuclear, el centro de investigaciones nucleares, o sea, no tiene ni reactor ni ciclotrón. O sea, tenemos, además de CUDIM, en CUDIM es el único lugar donde hay un ciclotrón, donde se hace de momento tomografía por emisión de positrones. Pero hay centros de medicina nuclear que se llama medicina nuclear convencional, que trabajan básicamente con tecnesio y
también en terapia con yodo, de esos hay varios. Tenemos en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Italiano, tenemos en la Médica Uruguaya, tenemos en Impasa, tenemos en la Española, tenemos uno privado que está en Avenida Italia y Luis Alberto Herrera, y tenemos en Salto y en y Durazno. Durazno. Y va a haber otro en Tacuarembó. Y en Salto. En Salto ya está y en Durazno, y va a haber uno, están planificando uno en Tacuarembó, que esos trabajan con tecnesio 99 metastable. Con emisores de positrones, de momento solo CUDIM, hay otra clínica que está privada, que está por empezar a funcionar en breve, ¿no? Profe, ¿y ¿Sí? el galio 68 y carbono 11 sí se hacen en Uruguay? Porque lo tenía El la carbono información, 11 pero sí, el flúor 18 también, el nitrógeno 13 y el oxígeno 15. El galio 68, de momento se importa el generador, un generador. bien. Están trabajando en CUDIM para obtenerlo con ciclotrón, eso está todavía en etapa de desarrollo. Profe, una pregunta del ciclotrón. Cuando vos te referís a la energía, es la energía Del protón, a la que se puede llegar claro, para poder acelerando fusionar el núcleo, protones. ¿no? No fisionar, no. En el caso de los ciclotrones, con el protón no fisionás, sino que inducís un cambio y obtenés un nucleido distinto del de partida. O sea, querés hacer una fisión, necesitas un neutrón. Sí, la fisión es inducida por neutrones. Ok. Está, Y además la fisión requiere un núcleo grande, mientras que el bombardeo. También se puede bombardear con neutrones, núcleos más pequeños, y tener además reacciones parecidas a las del ciclotrón, pero con neutrones, que no es el único tipo de reacción con neutrones, la fisión, ¿no? Y cuando se libera la energía del núcleo, ¿cómo es que captan la energía? O sea, cuando ¿A qué te referís cuando se libera la energía del núcleo? Claro, cuando vos fisionás un núcleo, se libera energía. Sí. Y esa energía, ¿cómo la recogen para usarla después? Ah, bueno, si ahí te estás refiriendo a una central nuclear para un reactor con fines de energía. Sí, creo que sí. Bueno, ahí es distinto, igual no tiene nada que ver con este curso, pero igual lo comentamos. Ahí lo que tenés es, la fisión ocurre dentro de lo que se llama el núcleo del reactor, que normalmente tiene agua que actúa como refrigerante, pero a su vez la forma de transformar eso en energía es generando vapor, y el vapor alimenta una turbina y genera energía. O sea que la parte de energía es igual que una central térmica, que la central Valle, solo que en vez de generar el vapor con combustible, con petróleo, se genera con una reacción nuclear. Pero la transformación de eso en energía eléctrica es a través de generar vapor, mover una turbina, y la turbina genera electricidad. Y no me preguntes cómo la turbina genera electricidad, porque es como ingeniería y no sé. Gracias. Pero eso es justamente por vapor. Transformación de agua en vapor es lo que hace después que la energía, digamos, liberada por la reacción nuclear se transforme en energía térmica y después en energía eléctrica. Bien, estamos así que barriendo temas distintos. Además de la imagenología molecular, tenemos cultura general. Bueno, les muestro rapidito esta parte, a ver qué más teníamos. No, ya sé, estoy pensando lo que pasa. Bien. No, acá está. Bien, un poquito, que acá pasa algo. Bien. Teníamos que acá una diapo donde teníamos cuáles son algunos o varios de los elementos químicos que tienen algún radionucleido que puede servir para diagnóstico y terapia, y como dijimos, estos son los que están disponibles en Uruguay. El renio 188, como les dije, en este momento ya no está disponible. En otra época sí, pero ahora no se está comprando ese generador. ¿Cómo se producían? Por reacciones nucleares o por sistemas generadores. Y ahora, esto también ya lo hablamos, respecto al poder de penetración de las radiaciones y la transferencia lineal de energía,
¿no? Y cómo necesitábamos una radiación de alto poder de penetración o baja transferencia lineal de energía para que salga del cuerpo del paciente y pueda permitir una imagen, y cuando queríamos hacer terapia precisamos al revés, una radiación de bajo poder de penetración o de alta transferencia lineal de energía, ¿no? Y a ver, vamos a parar esto y vamos a la siguiente pregunta, que era, la 5 ya la contestamos. La 6, explique la diferencia entre irradiación y contaminación y la peligrosidad relativa de los distintos tipos de radiación para ambas modalidades de exposición, ¿no? Y hablar un poco de la parte de protección radiológica. Si bien no tiene directamente que ver con imagenología, nos parece que si vamos a estar hablando de los usos de las radiaciones, es importante hablar también de la peligrosidad o no y de la radioprotección, que es un principio básico que hay que utilizar cuando en todo y también obviamente en el uso en aplicaciones de la salud. No sé, Florencia, si quieres comentarnos algo sobre este tema. La irradiación es cuando estás expuesto, o sea, la fuente es externa, y cuando hay contaminación es porque esa radiación ingresó o quedó adherida, ya sea a la ropa, a un material o consumido o algo. Y lo de la radioprotección tenés que tener como varios puntos, ¿no? Por ejemplo, la actividad de la fuente, qué tan alejado estás, eh, el tiempo de exposición al material radiactivo, El tipo de radiación que es. ahí va el tipo de radiación, tenés que ver tipo, si estás trabajando con radiación alfa, bueno, sabes que con una mínima distancia ya no te va a penetrar. Después si es una beta, tenés bueno, con un aluminio o una placa de acrílico, sabes que te va a proteger. Y bueno, ya si es gamma, necesitas plomo para frenar la radiación. Bueno, entonces todo eso tenés que analizarlo cuando vas a trabajar con ello. O sea, tampoco te vas a poner atrás de una campana de plomo si sabes que vas a trabajar con una alfa. No sé, eso pienso yo. Y Muy bueno, y bien. también tener en cuenta, ay, perdón, No, no dale, sé, dale. tener en cuenta los principios esos de protección radiológica, o sea, que la dosis sea lo más baja de lo posible, que tenga un uso justificado, o sea, y que además, el que mencionabas vos, Ana, al principio, que el beneficio que le trae al paciente es mayor que el detrimento que le puede llegar a provocar ingresar esa sustancia al cuerpo o estar expuesto. Muy bien. Bueno, entre Paula, Adrián y Florencia como que cubrieron todo. Em, Creo que me gustaría hacer un par de puntualizaciones. Lo que mencionabas tú recién, Adrián, eran los principios de la protección radiológica, es decir, justificación, optimización y limitación de dosis, la hablamos medio por arriba, pero ahora volvemos. Y después Paula habló de los criterios de protección radiológica, que serían la forma en que nosotros llevamos a la práctica esos principios. Los principios son casi filosóficos, los criterios son bien prácticos, que son tiempo, distancia y blindaje. ¿Ya? Y ahora yo lo quisiera enganchar con lo que comentó Florencia al principio, que hablaba, bueno, no es lo mismo que la fuente de radiación esté afuera de mi organismo, es decir, que yo me esté irradiando, ¿tá? A que esté adentro de mi organismo, o sea, que esté contaminado internamente. La irradiación, en el momento en que nosotros nos vamos de la habitación donde está esa fuente o establecemos un blindaje para impedir que esa radiación llegue a nuestro cuerpo, ¿tá? No tenemos más problemas, por decirlo de alguna manera, ¿tá? Pero si esa radiación ingresa a nuestro cuerpo, puede llegar a tener distintos efectos. Y esto va un poquito de la mano con el objetivo del curso. Nosotros hablamos de imagenología molecular y en particular estuvimos haciendo énfasis en los usos que podemos darle a través del diagnóstico, a través de la terapia de los radioatrasadores. Ahí yo voy a estar a propósito incorporando material radiactivo.
es una contaminación que a la larga va a tener su beneficio porque le vamos a brindar al paciente o un buen diagnóstico o un diagnóstico más acertado para su terapia o una terapia específica. ¿Tá? Pero el tipo de daño, y esto se los pregunto a todos, el tipo de riesgo, no daño, el tipo de riesgo que me va a implicar si yo tengo una fuente alfa o una beta o una gamma afuera de mi organismo, ¿cómo es con respecto a que si yo tuviera alguna de esas fuentes adentro de mi organismo, que se hubiera incorporado por inyección, por inhalación, por ingestión? Es inversamente proporcional, ¿no? No sé si proporcional, pero sí es inverso. A ver. O sea, ahí va, tipo, o sea, si yo sé que si la tengo afuera de mi organismo, sé que la alfa es la que menos daño me va a generar, o sea, por la penetración que tiene. Si yo tengo a la misma distancia una alfa, una beta, una gamma, sé que la gamma va a penetrarme más si está fuera de mi organismo que la beta y que la alfa. Ahora, si yo la ingiero, como intenté explicar hoy, pero no me salió, es que la alfa, al tener poco poder de penetración, no se va a ir de mi cuerpo, no eliminar tipo biológicamente, sino irradiar hacia afuera de mi cuerpo la partícula, la radiación, digamos, ¿no? Y la beta va a irradiar, va a penetrar un poco más hacia afuera de mi cuerpo y la gamma mucho más. O Muy sea, bien. sería más perjudicial la alfa adentro mío que afuera. No sé si me expliqué. Más riesgosa, porque no se olviden que también tenemos terapia con alfas. Sí, ¿Tá? ahí va. Entonces, depende de cómo las usemos y en qué cantidad las usemos, ¿tá? Podemos tener algo que puede ser catastrófico, pero que en el 90% de los usos que se hacen, usos éticos que se hacen desde que se descubrieron, son mayores los beneficios que el riesgo. ¿Tá? Eso es importante tenerlo presente. Yo, una aclaración que me parece, no me acuerdo si está en esta clase de este curso, porque a veces la doy en otros y hago más énfasis que en otros, pero bueno, les quiero contar. Cuando nosotros hablamos es más penetrante o es menos penetrante, tengamos presente que las radiaciones interactúan con la materia, vienen con una energía cinética. Y cuando yo digo entra hasta que se detiene, es porque fue chocando con átomos y moléculas, ¿tá? Y en esos choques fue perdiendo su energía cinética, ¿tá? A través de interacciones de choques, pero también interacciones coulombianas, ¿tá? De carga. Y cuando termina de perder la energía y se detiene, esa partícula alfa en algún momento de esas interacciones logró captar del medio 2 electrones y se transformó en un átomo de helio. Y la partícula, el beta, que es un electrón, logró integrarse en algún sistema, ¿tá? Donde se estabilizaron los campos eléctricos, ¿tá? Y es importante, al menos para mí, para comprenderlo, y ayuda, creo, a entender cuando digo, bueno, tiene mucha penetración, tiene poca penetración. ¿Qué pasa? Bueno, se frena porque chocó o porque interactuó electrostática. ¿Tá? Bien, a ver, Rocío o Carolina, ¿Te puedo hacer una ¿pueden? consulta? Sí, claro, dale, Florencia. En realidad, yo te había escrito en radiotrazadores, pero Ah, eras como tú. es el mismo tema, o sea, yo entiendo que cuando está cuando estás vos expuesto a algo, la alfa es la que menos daño te hace. Por lo que yo asumía Cuando tenés directamente, una irradiación externa. sí, cuando estás expuesto de manera externa. La alfa, que es la menos penetrante, es la que menos daño te hace, por así decirlo. Y En cuando realidad, una cosa que quizás te aclare, con el poco poder de penetración que tienen las alfas, si vos tenés una solución de una sustancia, de un emisor alfa dentro de un frasco, ya la energía no sale fuera del frasco. Entonces solamente las alfas solo te pueden hacer daño si te contaminás, porque si no, en cualquier contenedor que estén van a estar. Sí, claro, ponele y que vos, cuando perdona, vos, antes que siga, Florencia, un poquito puntualizando lo que dice Ana. Vos podés tener el recipiente, pero ponele, por esas cosas de la vida. Vas a una mina, ¿tá? Y hay un poquito de uranio natural que tiene emisores alfa, ¿sí? Que no tiene un frasquito. Pero la alfa no, penetra como mucho 10 centímetros en aire, claro, las que tienen más energía.
¿tá? Si tú estás a esa distancia o estableces te pones un papelito, ¿tá? Ya no pueden penetrar, ¿tá? Entonces, el recipiente, como comenta Ana, de esa fuente que puedas tener, o un ambiente natural que tengas, ponele, estés visitando algún lugar que tenga algo de eso, ¿tá? Va a frenarse. Bien, dicho esto, ¿a dónde vas? Cuando vos lo introducís, o sea, cuando te contaminás, la alfa es la que mayor daño causa. Y a eso yo le llamaba indirectamente. Por eso no entendí la pregunta de radiotrazadores y sentí que no había entendido el tema en sí. Bueno, no sé, capaz que yo no planteé con claridad la pregunta, entonces, no sé, a Pero ese veces pensamiento está bien, lo que dije. lo que dijiste ahora fue correcto, sí. Ah, está, porque en realidad yo lo que tenía era eso, que pensé que no había entendido todo el tema. No, lo que Pero acabas acá de me decir es parece. correcto. Está, perfecto, gracias. Pero por eso, yo en la diapo que les puse de explicación, estamos mezclando cursos, pero también se los pongo, cuando vienen, les explico, siempre les hago este ejemplo, que a veces es un poco incorrecto, pero no me importa. Las alfa, imagínense una señora muy, muy gorda que viene con los bolsos cargados del supermercado a 1 hora pico en un ómnibus lleno, ¿tá? Sube al ómnibus, molesta a todo el mundo, ¿tá? Pero no va a llegar al final del ómnibus, porque va a quedar trancada ahí, ¿tá? Las beta son mucho más chiquitas, ¿tá? Digamos que es un estudiante con su mochila de liceo, ¿tá? Menos masa, joroba menos, puede ir más al fondo del ómnibus, ¿tá? Y las gamma atraviesan sin problema, ¿tá? ¿Quedó claro? Una consulta, Mariela, con respecto a lo que habías dicho de la energía de las partículas, por ejemplo, que como era energía cinética se iba frenando y que si interaccionaba, por ejemplo, con un medio biológico, captaba 2 electrones y se transformaba en un átomo de helio y como que se incorporaba al sistema, ¿no? Algo así fue que dijiste. Está. Respecto a las gamas, ¿también sucede eso o te puede atravesar todo el cuerpo y salir? Las gamas son una forma de luz, simplemente que dentro del espectro electromagnético tienen mayor frecuencia y por lo tanto mayor energía, ¿tá? Bien. No tienen masa. Ah, ok, está, Cuando interactúan con el medio ya es una cuestión más de tipo fotoeléctrico, o pueden producir ionizaciones interactuando con las capas electrónicas de los átomos, pero no es que se frenen, sino que hay un proceso de ionización porque arrancan electrones. Está, perfecto, muchas gracias. Sí, además recuerden que la intensidad de la radiación gamma disminuye con la inversa de la distancia al cuadrado. O sea, no llega a cero, ¿no? En normalidad tiende asintóticamente a cero, pero no llega a cero. ¿Ah? Y respecto al tema este de Florencia, de que decías que no habías entendido, creo que fue más bien un tema de semántico, diría yo. Que entre lo que es el poder de penetración y lo que es la transferencia lineal de energía. Si transferís la energía rápido, penetra poco, porque deja toda esa energía y se detiene en una distancia corta. Eso es lo que quiere decir poco poder de penetración, alta transferencia lineal de energía. Creo que ahí fue la confusión con los términos, no es que no hubieras entendido el tema. Yo creo que sí entendiste, pero te confundiste con los dos términos, con el poder de penetración y la transferencia lineal de energía, que son inversas una de la otra. Profe, ¿qué fue lo que dijiste recién? Porque como estaban los dos micrófonos prendidos, no escuché. Que en la radiación gamma tenés que la intensidad de la radiación disminuye con el inverso de la distancia al cuadrado. Entonces, la intensidad de la radiación gamma no es que llega a cero como pasa con las otras que ceden su energía cinética porque son partículas y se detienen completamente. La radiación cuando atraviesa un medio, interacciona de distintas formas, va bajando de intensidad, pero no llega nunca a cero. Lo que pasa es que si llega a un valor que está por debajo del nivel ambiental ya no nos importa, pero disminuye con el inverso de la distancia al cuadrado.
Gracias. Ahora vamos a pasar a los aspectos un poco más químicos del asunto, que vamos a empezar a hablar de los distintos tipos de compuestos o de radionucleidos que se usan en imagenología molecular. Podemos usar qué tipos de radionucleidos podemos utilizar, ya medio lo estuvimos mencionando. Tenemos radionucleidos metálicos y tenemos radionucleidos que se unen a las moléculas mediante enlaces covalentes, ¿no? Entonces tenemos que los métodos que se utilizan para preparación de los radiofármacos son distintos dependiendo de la química de los radionucleidos. Y en esta primera parte había un par de clases que eran sobre aspectos generales de química orgánica o de química inorgánica vinculados a la imagenología molecular. Entonces, ¿qué teníamos por acá? Tenemos que, por ejemplo, uno de los radionucleidos que se incorporan en moléculas orgánicas es el carbono 11, ¿no? Y entonces me gustaría que alguien me comentara un poco de cómo se preparan en forma general, ¿no? Porque después para la siguiente clase, discusión, vamos a tener un poco más en detalle la química del carbono 11 y del flúor 18, pero acá era algo medio general de cómo se unía el carbono 11 a distintos tipos de moléculas y qué diferencia había cuando uno pensaba en como trabajo en química orgánica con carbono no radiactivo. No sé quién quiere comentar algo. Bueno, voy a intentar explicar lo que yo entendí de esta parte, que en el caso del carbono 11 se utiliza para PET y que se preparan con moléculas con este isótopo radiactivo mediante metilación con iodometano radiactivo, el cual a su vez claramente hay que prepararlo. Para esto se va a usar un precursor que tiene que ser una molécula que pueda ser irradiada con CO2 que va a tener carbono 11 y de esa manera se prepara el iodometano con el que después se va a metilar la molécula que nosotros queremos para después realizar el estudio de imagenología molecular. No sé si entendí bien. Esto la verdad es que me costó bastante, pero bueno. Bien, básicamente está bien. No sé si los compañeros, alguno quiere agregar alguna cosa, algo sobre esto. No, yo estoy de acuerdo con lo que dijo. O sea, lo hubiera explicado muy, muy parecido. Y nada, lo otro que vi es que se usa después como, se acopla después con una reacción de Grignard o Grignard, no me acuerdo cómo se dice. Y ahí es como ya obtenés como, avanzás más hacia el producto final. Sí, Pero en realidad las reacciones de lo mismo. Grignard se usan poco. Lo que más se usa es lo que comentó Laura, que son las metilaciones. También existe la posibilidad de reacciones de Grignard, pero eso te dan para preparar carbonilos y demás, y lo más común es los métodos de metilación, ¿no? No sé si hay algún otro comentario sobre esto. Ay, yo tengo una duda, que eso no lo Sí. entendí de la clase, es cómo se prepara el, el dióxido de carbono con carbono 11. Es lo que yo no entendí no entendí mucho A ese ver proceso si de... Maya, que es la que trabaja en su posgrado con carbono 11, quiere explicar un poco más esta parte. Hola, ¿cómo están? Sale del ciclotrón como dióxido de carbono y ahí el carbono va a ser carbono 11 porque lo que yo le estoy, o sea, a la molécula a la cual yo estoy bombardeando partículas es un gas, ¿tá? Va a ser ¿cómo es? El gas de,
Ay, perdón. Nitrógeno. Ahí va, el gas de nitrógeno no me salía. Y cuando, por eso tengo el carbono, y además ese gas va a tener un poco de oxígeno, por eso es el dióxido de carbono lo que yo obtengo desde el ciclotrón. Ahí Ah, bien. No había entendido la parte del bombardeo del gas, así que gracias. Claro, por ejemplo, en el flúor lo que vos bombardeás es agua, por eso lo tenés así al fluoruro. En el carbono lo que estás bombardeando es un gas, como decía Ana, de nitrógeno que me ayudó. Ahí va a depender siempre de lo que vos estés, qué molécula estés bombardeando. Y Perfecto, gracias. respecto a la parte como más operativa de la preparación de estos compuestos, tengan en cuenta que el carbono 11 es un nucleido radiactivo que tiene ¿qué periodo de semidesintegración? ¿Se acuerdan? 20 minutos. 20 minutos, o sea, muy cortito. Y además, obviamente, que si bien los compuestos utilizados en imagenología molecular son seguros para el paciente, el trabajador que está preparándolos va a estar haciendo eso todos los días y por lo tanto tiene que haber condiciones para que el trabajador no sufra daño. Por lo tanto, tenemos que las reacciones van a ser en el papel parecidas a lo que ustedes hacen en el laboratorio de química orgánica, pero en la práctica no tan parecidas porque tienen que ser reacciones que ocurran rápidamente. Y bueno, muchas veces el rendimiento no es demasiado grande, tiene que haber instancias de purificación que pueden ser hasta más complicadas que la síntesis y además mucha parte automatizada para que el operador tenga la menor exposición posible. A ver, voy a ir de vuelta a la presentación a ver si se me olvidó algo importante respecto a esto. La otra parte de la pregunta, por las dudas, capaz que eso quedó, era la diferencia con utilizando carbono no radiactivo. Sí. Que eso, yo por lo que entendí, o sea, en términos del mecanismo de la reacción, o sea, es muy similar, pero al no ser radiactivo, justamente no va a emitir radiación y no nos va a servir como una técnica, como un trazador para estudiarlo, la imagenología luego con el PET. Claro, no, pero en realidad más que nada, cuando la parte de la pregunta se refería a lo que les comenté ahora, las reacciones, como tú decís, es igual, eventualmente, pero vieron que acá en las imágenes que tal las saqué de la clase, tienen el tipo de instalaciones que hay que usar blindajes, hay que usar módulos automatizados de síntesis para que ocurra rápido y tenemos que proteger al operador sobre todo. Y acá tenemos un esquema de cómo se preparan los radiofármacos de carbono 11. Hay que tener un precursor orgánico, que sería una molécula que no tiene metilo, por ejemplo. Si queremos hacer una metilación, partimos de la molécula que queremos, pero sin el metilo. Y después, por otro lado, un precursor radiactivo de carbono 11. Luego que tenemos los que son precursores primarios y luego precursores secundarios. Precursores primarios le llamamos al CO2 y al metano, que son los que después uno de los dos se transforma en yoduro de metilo o en triflato de metilo. Hay otros, el monóxido, el cianuro, y que sirven para otro tipo de reacciones. Y después hay también reacciones que utilizan directamente el CO2 como precursor secundario, pero directamente, pero esas reacciones son mucho menos comunes en la práctica, están en etapa de investigación. Y en la clase había algunos comentarios sobre esto, pero esto es como una parte un poco más específica. ¿Qué pasa ahora cuando hablamos de radionucleidos metálicos? Profe, ¿te puedo hacer una consulta de lo anterior? Sí, cómo no. Vos hablabas del tiempo de reacción digamos, de formación de los productos, porque nosotros cuando hacemos una síntesis orgánica, por ejemplo, a veces lo tenemos en reflujo varias horas las cosas.
Entonces, si el carbono 11 tiene una semivida de 20 minutos, en esos aparatos que mostraste en esas máquinas, ¿hay algún tipo de como catalizador o algo para que se haga más rápido o cómo lo mantienen? No sé, Hay reacciones, se tienen que elegir reacciones que ocurran rápidamente, de hecho sí se usan catalizadores y o sea, la reacción no puede durar más de cuánto, más de una hora, como muchísimo, teniendo en cuenta la purificación, porque además hay que preparar la molécula, hay que hacer el control de calidad y llegar después al paciente. O sea que no cualquier, por eso es que se usan tanto las reacciones de metilación y menos otro tipo de reacciones, porque tienen que ser reacciones que ocurran muy rápido. Y a veces, aunque la reacción no dé un rendimiento muy bueno, si hay un método de purificación que se pueda aplicar, se usan igual. No sé si Maya o Emilia quieren hacer algún comentario sobre esto, que son las que han trabajado más en la práctica con este tipo de reacciones. Sí, en el carbono 11, por ejemplo, como decía Ana, máximo tu síntesis completa con purificación puede demorar 1 hora y el control de calidad máximo 15 minutos porque estás perdiendo mucha actividad. Además vas a tener que partir de una gran cantidad de actividad para luego llegar a una cantidad de que tu producto tenga una cantidad de actividad que se pueda llegar a medirse o hacer ciertos experimentos, entonces vas a tener que partir con muy alta actividad y es por eso que Ana hablaba de que se tiene que trabajar con esos blindajes tan grandes y vieron que los módulos de síntesis tienen todas esas puertas de plomo muy grandes también para proteger al operario y por eso es que se usan los módulos de síntesis que son automatizados y así el operario no tiene un contacto directo con esa actividad tan grande. Aparte de lo del tiempo que decía Ana, que las que más se usan son las metilaciones, sí, porque son rápidas, por lo general esas reacciones demoran de 5 minutos a 15 minutos, cuando mucho la reacción de marcación en sí. Re rápido. Y o sea, Sí, porque si vos tenés el reactor donde haces la reacción, tenés que tener como un inyector desde el ciclotrón que está el CO2, ¿no? Sí, cuando ahí hablamos de metilación, en realidad no va el CO2 al reactor, sino lo que va son los agentes secundarios que dijo Ana, los precursores secundarios, que son el metilo, el ioduro de metilo, perdón, o el triflato de metilo, ¿tá? Cualquiera de ellos iría al reactor, sí, y es en el módulo que es también automático, no es el operario. Además, el reactor, este tipo de reacciones son en volúmenes pequeños, es una gran diferencia a la química orgánica convencional, que eso ayuda también en medida que sea más rápido. Se trabaja a una alta presión y a altas temperaturas, que es otra diferencia con la química orgánica convencional. Estamos hablando de temperatura de 150 grados, para que se hagan una idea. Sí, yo iba a aclarar que en realidad hay un compromiso entre la reacción en sí y que la biomolécula que uno está marcando se mantenga sin descomponerse, ¿no? Porque digo, uno lo que quiere es que esa molécula se mantenga intacta. Entonces, hay un compromiso entre que la molécula permanezca intacta y que por otro lado se pueda llegar a dar esa reacción en tiempo y forma, ¿tá? Entonces, son cosas que se prueban en el laboratorio y que se decide a cuánta temperatura se trabaja, a cuánta presión, etcétera, ¿tá? Pero sí tiene que ser rápido, eso está claro. Respecto a lo que Paula preguntaba, el módulo de síntesis tiene una conexión el ciclotrón normalmente está en el subsuelo, por cañerías que están dentro de las paredes va el producto del ciclotrón y llega al módulo de síntesis. En el reactor final, es lo que decía Maya, tenés que tener yoduro de metilo, pero dentro del propio módulo está la transformación de CO2 en yoduro o en triflato, es una parte de todo el proceso de síntesis que ocurre dentro del módulo de síntesis. El módulo automatizado de síntesis, yo cuando hago en CUDIM visitas para secundaria, les digo, es un montón de frasquitos y tubitos que se conectan entre sí y además tenés, bueno, sistemas para calentar o para enfriar
Y entonces hay una computadora en la cual le vas poniendo todos los pasos de la síntesis. ¿Qué reactivo se mezcla con cuál? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué temperatura? Y después a qué otro lugar pasa. Entonces el reactor, lo que Maya comentó, el reactor sería el lugar donde ocurre la reacción final. Pero antes de eso está la transformación del CO2 o del metano en yoduro de metilo o en triflato de metilo, que también ocurre dentro de ese aparato que es el módulo automatizado de síntesis. Y sí hay catalizadores que hacen que las reacciones se produzcan más rápido, y como decía Maya, pequeños volúmenes, temperaturas, presión alta cuando es gaseoso, pero hay reacciones que son en medio líquido. Las de flúor no son gaseosas y entonces ahí la presión no juega un rol, pero todo eso está automatizado, está optimizado para que ocurra en un tiempo rápido, por eso es muy diferente. Tampoco nadie haría una purificación con una bola de decantación como hacíamos en orgánica, ¿no? Entonces las purificaciones son generalmente purificaciones por HPLC o por columnas de extracción. Tienen que ser sistemas que se puedan automatizar. Hay muchas de las cosas de la química orgánica tradicional que no se usan en esto, ¿no? ¿Y usan HPLC o el HPLC ultra rápido? Las dos cosas. Yo te había dicho reactor porque en realidad no logro No, pero está visualizar. bien, el reactor es el recipiente donde ocurre Sí. la reacción. Sí, como Está que no bien, logro no, está visualizar dónde bien. se hace, claro, sí. Hay varios reactores porque hay varias reacciones. En realidad uno le llama generalmente reactor donde ocurre la reacción principal de marcación, pero hay otros recipientes donde ocurren las reacciones anteriores que tienen que ocurrir para poder obtener el producto. Bien. Bueno, pasamos ahora a los radionucleidos metálicos. A ver, Juliana, que no la vemos y no sé si la escuchamos. Sí, acá estoy. Bien. Eh, Tenemos varios, de hecho la mayor parte casi de los radionucleidos que se utilizan en terapia sobre todo son metálicos, y en diagnóstico también algunos son metálicos, y ahí ya no tenemos el mismo tipo de reacciones que con el carbono o con el flúor. Entonces no sé si me puedes comentar algo sobre esto. lo que pasa es que se forman compuestos de coordinación donde el metal actúa como un ácido de Lewis, o sea que acepta electrones, y los ligandos serían la base de Lewis. Pero la combinación también no puede estar regida por la dureza de Pearson, la combinación Sí, entre el metal y el ligando. Las bases duras se unen con los ácidos blandos y viceversa. no, ¿No? Pero duro con duro y blando con blando. sí, con las bases duras y las bases blandas con los ácidos blandos. Sí, eso es un poco lo que permite definir, o lo que permite seleccionar qué tipo de moléculas vamos a poder unir con cada tipo de metal, ¿no? ¿Y cómo llevamos esto a poder obtener un compuesto de interés en imagenología molecular? Porque en el caso de la marcación con carbono es muy fácil. Tengo la molécula que sé que interacciona con el blanco biológico y trato de obtener la misma molécula con un carbono radiactivo. En el caso del flúor, si bien las moléculas biológicas muchas veces no tienen flúor, bueno, muchas veces pongo un flúor en vez de un hidrógeno en la molécula. Pero en el caso de los metales ya la cosa es más indirecta. Entonces, a ver, esto para todos, ¿no? ¿Cómo habitualmente combinamos un metal con una molécula de interés para imagenología molecular, o sea, una molécula que puede interaccionar con un blanco biológico? No sé si es a esto que se refiere, pero por ejemplo el tecnesio, dependiendo de su estado de oxidación, es con quien se va a unir. Por ejemplo, en esta oxidación 1 y 3, que es blando, se va a unir con ligandos blandos, y en esta oxidación 4, 5 y 7 con duros. Pero para que se una, primero tiene que reducirse, y esa reducción luego puede ser directo con un ligando o de manera indirecta, donde se forma un complejo intermedio y ahí se une al ligando específico, y eso lo que hace evitar impurezas, por ejemplo. Está bárbaro, en realidad no era eso a que me refería, pero todo lo Una que cosita dijiste está para muy bien agregar, igual. que lo que se une, o sea, son quelantes
que pueden ser monodentados o polidentados, dependiendo, o sea, cuántos átomos del agente quelante están interactuando con el metal. Y por lo general se prefiere polidentados porque le da como mayor estabilidad y o sea, en el medio sanguíneo vos querés que sea estable, ¿no? O sea, vos querés que llegue al lugar de acción y no se te esté rompiendo la molécula antes. Y creo que iba a decir otra cosa. Y bueno, los monodentados, o sea, creo que el Sestamibi o algo así, que para estudios cardíacos es el único monodentado, o bueno, el único que yo conozco, Sí, sí, porque ese lo más que común es tiene poli. aplicación importante es el único. Pero en realidad tampoco me refería mucho a eso, pero dígame una cosa, digo, está todo lo que dijeron está bárbaro y venía un poco después, pero está igual, el orden no importa. Esos quelantes están normalmente en las moléculas biológicas que queremos marcar. Si, por ejemplo, nosotros queremos utilizar un péptido o queremos utilizar un anticuerpo o queremos utilizar un ligando que interactúa con un receptor, ya normalmente tiene el quelante, la molécula, el quelante se constituye con grupos que están en la molécula. No, No, sí. o sea, vos. Quien quiera. No, si querés hablar vos, Florencia. No, yo lo que decía es que no estaba, que vos lo unís a eso. No, no sé si se acuerdan que se habla de el uso de agentes quelantes bifuncionales. Funcionales, claro, vos lo unís como a una biomolécula que puede ser, o sea, un péptido, un anticuerpo, cosa que vos sabés que va a tener afinidad por el blanco farmacológico, blanco, no sé, el blanco Molecular. en el cuerpo que vos querés que se una. Claro, se une las dos cosas a la vez. Por un lado a la molécula y por otro lado al receptor diana. En Claro, y realidad, eso me sirve para dos a cosas. Me veces, sirve por un lado para unir el metal, pero además yo quiero que el metal esté muy cerca del sitio activo de la molécula que quiero marcar. no, en realidad se utiliza un espaciador muchas veces. O sea, en general. ¿Y eso por qué? ¿Lo puedes afectar biológicamente? Sí, está. Porque queremos por lo menos tratar de minimizar el riesgo de perder la actividad biológica. La unión de un átomo extraño a una molécula biológica puede hacer perder completamente la actividad biológica, ¿no? Eso depende un poco del tamaño de la molécula. Cuanto más chica es la molécula, más probabilidad hay que se pierda la actividad. Entonces, por eso es que la separación por medio del espaciador, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Laura? También que hay sí, iba a decir que algo agregar sobre los espaciadores es que dependiendo dónde queramos cuál es el órgano blanco sobre el cual vamos a trabajar con nuestra molécula, el tamaño que puede tener el espaciador, porque creo que lo ideal era entre 3 y 5 carbonos de distancia, pero por ejemplo, si queremos que atraviese, no sé, la barrera hematocefálica, quizás deba ser menor. En realidad O más o sea, también menos podemos eso. No, variar yo y jugar con el no sé dónde tamaño. salió lo del 3 a 5. No hay una longitud definida, pero sí es verdad que en el caso de los que son para atravesar barrera hematoencefálica, en realidad uno diría cuanto más lejos mejor, pero si la molécula es muy grande, después no atraviesa la barrera hematoencefálica. En realidad el espaciador hay que optimizarlo para cada caso, no hay un tamaño. Sería bárbaro, ojalá fuera, hay que optimizarlo para cada caso, no se sabe de antemano, pero igual lo que tú decís respecto a los que son para el sistema nervioso central, esos son los más difíciles cuando tienen radiometales. Por eso es que en general los compuestos para imagenología del sistema nervioso central son casi todos de carbono 11, porque ahí no hay ningún cambio en la molécula, ¿no? Y bueno, entonces respecto al tecnecio ya hablamos un poco. El galio es otro de los metales, de los radiometales que se utiliza y su química es distinta de la del tecnecio. ¿Qué me pueden comentar respecto a eso? Profe, quería Sí, preguntarte algo sobre el tecnecio antes, porque dime. viste que está en la marcación directa y la indirecta, ¿no? Que se Sí. forma un complejo intermedio. Pero después, Mm, el ligando o sea, que es el específico, se supone que tiene más afinidad con el sí. tecnecio y Tiene que por ser, eso... por lo menos tiene que tener más estabilidad el complejo final para que desplace este ligando intermedio, sí.
Bien. Como intermedios se suelen elegir ligandos que forman complejos débiles, pero que se forman rápido. Entonces la idea es que se elimine el metal de la solución lo más rápidamente posible, porque si no a veces hay reacciones que son, por ejemplo, reacciones de hidrólisis, que generan impurezas, pero tiene que ser un intermediario más débil que el compuesto final, si no después no podríamos sustituirlo. Era eso, gracias. No, muy bien. Con respecto a lo del galio que tú preguntabas, Ana, el galio tiene una tendencia a estar en estado de oxidación +3 y tiene un tamaño atómico relativamente pequeño, por lo que puede formar varios, o sea, distintos compuestos de coordinación, porque puede unirse con distintos ligandos, pero a su vez, al tener un estado de oxidación +3, tiene como similitudes con el aluminio y con el hierro. ¿Y por eso en qué influye? No me acuerdo bien. A ver, alguien que comente sobre esto, si no lo comento yo y ya está. O sea, ¿qué problema hay con que el galio, y pasa igual con el lutecio, por ejemplo, que están en estado de oxidación +3, sean parecidos químicamente a otros metales, como por ejemplo el hierro, el zinc? O sea, esos metales están o sea, están en gran presencia en el cuerpo y por lo general están como cofactores o ayudan a catalizar reacciones y tal vez, o sea, si se parece podría afectar dichas reacciones o, no sé, algún proceso metabólico. No, en realidad Se me ocurre yo ni no idea. es, bueno, puede ser, por eso, en ese sentido, si los compuestos no son, eso está, en cierta forma está bien, eso va a la estabilidad del compuesto que se forme. Si el compuesto no es demasiado estable, puede ser que en vivo se intercambien los metales, como ustedes dicen, pero en realidad el tema principal tiene que ver con la marcación en sí. Hay que trabajar en medios libres de metales, y eso tiene que ver más que nada con que los quelantes que se usan para unir el galio también se unen con mucha afinidad con hierro, con zinc. Entonces, por ejemplo, no se puede trabajar con agujas metálicas, hay que trabajar con ácidos que no tengan, ultra puros, que no tengan hierro o que no tengan otros metales, porque esos metales interfieren en la marcación. Ese es el principal problema de la similitud química, que cuando se va a hacer la marcación, si hay otros metales en el medio, van a interferir. Por ejemplo, no se puede trabajar con vidrio, hay que trabajar en plástico, porque el vidrio es un silicato que contiene metales. Y entonces, digamos que ocupan el quelante y ya no se puede unir el metal radiactivo. Ustedes recuerden, o no sé si lo tienen muy presente, pero si no yo se lo digo, que las cantidades, las concentraciones de los átomos radiactivos desde el punto de vista molar van a ser muy bajas, van a ser como del orden de 10-8, 10-9 molar. Entonces están en concentración tan baja que muchas cosas pueden interferir. Y bueno, a ver, también otra de las preguntas era respecto al cobre. El cobre es otro de los radionucleidos, de los elementos químicos que tiene varios nucleidos que pueden ser de interés para imagenología o para terapia. Y acá la química es un poco diferente que la del galio o que la del tecnecio. Una cosa respecto al galio también. Sí. Ya que además de que no se puede trabajar con todos esos materiales, o sea, por las interferencias, también era que no servía para, o sea, no se puede utilizar para marcar moléculas que sean sensibles a temperaturas, porque creo que la reacción no se hacía como a 80 grados. No, depende, eso depende un poco del quelante bifuncional utilizado. Cuando Claro. se trabaja con DOTA, ¿se acuerdan que había quelantes de cadena abierta y quelantes macrocíclicos? Los más utilizados son los macrocíclicos y entre ellos el DOTA. El DOTA requiere, la marcación con galio utilizando DOTA como quelante bifuncional requiere temperatura, pero hay otro, por ejemplo el NOTA, que es más pequeño, que ese se hace a temperatura ambiente, o sea que uno puede eso seleccionar según la temperatura que resista la biomolécula, también influye en el quelante que voy a usar
porque después depende de eso de las condiciones para la reacción. Eso no es por el galio, eso depende más del quelante. Ah, ok. Yo había entendido como que no se podía usar para marcar biomoléculas que eran sensibles a la No, temperatura. no se usa, de hecho Ah, se usa para péptidos y sí. está ok, gracias. Bueno, respecto al cobre, ¿alguien me quiere comentar algo? Respecto al cobre, o sea, el galio, por ejemplo, se utiliza solo el galio 68, pero el cobre en la imagenología molecular se usa mucho más, o sea, el 60, el 61, el 62 y el 64, si no me equivoco. Y eso es en imagenología nuclear, molecular, perdón. Y después tenemos para terapia el 66 y el 67. Muy bien, pero ¿en qué estado de oxidación se puede tener el cobre? El cobre no tiene estado de oxidación +3. Varios. O sea, el más estable es el +2. Tenemos el estado +2 y además hay compuestos de cobre que se usan directamente porque por sus propiedades de oxidorreducción, que eran los que son para hipoxia, ahí directamente es la propia oxidorreducción del metal la que sirve para que el compuesto quede atrapado. Bueno, yo ahora les voy a Algo a pasar un destacar poquito de no sé si quieren cobre, comentar ay, algo más perdón. sobre esto. Sí, sobre el cobre decir nomás que el más usado es el cobre 64 y que algo que los hace particulares y en especial al cobre 64 es que como es emisor de positrones de captura electrónica y a su vez beta menos, se puede utilizar tanto en diagnóstico como en terapia. Y esto es bueno porque con el mismo radiofármaco que yo hago el diagnóstico, después, variando la dosis, puedo hacer el tratamiento. Entonces, esto es una de las propiedades que más se aprovecha del cobre. Muy bien. Eso, o sea, eso que dice Laura, que tipo que tiene como una semivida como, no sé, 12 horas y algo. Y además, o sea, que los compuestos de coordinación que hace como que son muy estables, tipo eso es como que lo hace como idóneo, muy bueno como para ambos. Nada de eso. Muy bien. Bueno, ahora voy a pasar el resto de la presentación. Yo creo que más o menos cubrimos todos los aspectos. Paso un poquito más la presentación para que vean no, esperen un poquito. Tengo varias cosas abiertas y vamos acá. Ya dijimos todo esto, que se formaban compuestos de coordinación, las bases duras, los ácidos duros, lo que se llama el uso de agentes quelantes bifuncionales, también lo comentamos, que teníamos la unidad quelante, el espaciador y la biomolécula, las principales características del tecnecio, las dos formas de marcación, directa o indirecta, algunos ejemplos. El estado de oxidación y la dureza y esto que habíamos visto, y las impurezas, el galio, ¿no? que se trabajaba en estado de oxidación +3. Teníamos una cosa que no comentamos fue el tema de los hidróxidos coloidales, tanto en tecnecio como en galio o en otros metales. Una de las impurezas, digamos, que molestan son las impurezas de tipo coloidal. ¿Y qué Y que en otra el cobre cosa? no, porque el cobre no ¿Cómo? forma. Que eso no pasa con el cobre porque no tiene afinidad por los hidróxidos. Mm, muy bien. Y el cobre, que teníamos cobre 1 o cobre 2, los agentes quelantes, que si bien hay otros tipos de agentes quelantes, el agente quelante DOTA se usa también mucho para este radiometal. Hay otros, pero en realidad muchos en etapa de investigación y no tanto de uso clínico. En realidad el cobre, más allá de sus buenas propiedades, no tiene un uso clínico tan difundido como tiene el galio. El galio 68 es en realidad mucho más usado porque al existir un generador es más accesible, mientras que el cobre se tiene que obtener directamente en el ciclotrón y además utilizando blancos sólidos, y no son tanto los centros en el mundo que trabajan con esto. Esto era más o menos lo que teníamos para comentar. No sé si ustedes tienen dudas o preguntas. Tengo una pregunta.
¿sí? Porque en uno de los videos se comentaba que en algún momento como que iban a ir al CUDIM, pero no sé si nosotros también. Si quieren, podemos organizar una visita, sí. O sea, por mí El estaría bueno, último no sé, año los que hicimos el compañeros. curso, que fue en el año 2021, los alumnos finalmente no quisieron ir. Pero si ustedes No quieren. quieren ir de visita a CUDIM, organizamos una visita. Ay, a mí me recoparía ir. Sí, Sí, o sea, bueno, fui en el entonces liceo y estábamos un Queremos. poquito, de no me repente un poco más entusiasman. cerca después de los parciales y después que pasen una semana más, organizamos. Tenemos que ver, va a tener que ser, no sé si todos pueden, temprano en la tarde, porque en CUDIM terminan temprano la actividad. Y yo creo que si organizamos los días, Sí, capaz que podemos hacer una encuesta a ver qué es lo que Bueno, nos queda bien, mejor bien. a Y más sí, personas. yo gestiono una visita, no hay problema. Hacemos, sí. bien. De Profe, hecho, me parece que es interesante para que vean directamente las instalaciones y no solamente eh, mirarlo por foto. mirando las fotos. Igual, por ejemplo, el ciclotrón en general no se puede visitar porque como lo usan, va a estar activo, entonces el ciclotrón no, pero los laboratorios del área química sí se pueden visitar. Y ¿no? los módulos de síntesis le Y vamos a ponemos. ver módulo de síntesis y demás, sí. Una ¿Y consulta sí. respecto al parcial. ¿Es tipo en la segunda, o sea, en los Ese segundos al final del semestre, hay un único parcial en este curso. y eso lo arregla, las fechas se arreglan entre los alumnos o la fijan ustedes, tipo, Bueno, lo podemos arreglar entre los alumnos dentro de las semanas de parciales, del segundo periodo de parciales, podemos arreglarlo. está, ok. Lo pensábamos hacer virtual sincrónico, o sea, Tipo así, conectados. Ahí está. ahí está, Mm. bien, genial. Profe, ¿y la modalidad cuál es? ¿Desarrollo? Sí. Bien. Quizás no muy largas las preguntas, pero son preguntas abiertas, sí. Ahí va. Bien, perfecto. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? No, por mi parte no. Muy bien. Por la Entonces mía tampoco. terminamos por acá. Bueno, Muchas gracias a todos, estuvo interesante y Gracias, todos profe. participaron, así que Gracias. desde nuestra parte nos quedamos contentos. Re lindo, felicitaciones a todos. Sí, muy bien. chao, gracias, nos Bueno, vemos. Muchas chao. gracias. Chau, chau. Chau.